Una aplicación bien interesante de este tema que vimos de conservación del momento lineal es en el análisis de choques. ¿Qué es un choque? Sencillamente es cuando tenemos un objeto A con una cierta velocidad inicial VA1 que se mueve y encuentra en su trayectoria otro objeto B que tiene una velocidad distinta a VB1 y ellos se encuentran y entonces colisionan, y luego de esa colisión pues salen en direcciones diferentes con velocidades finales diferentes. ¿Qué quisiera uno saber de este choque? Y es, conociendo la situación inicial aquí, la velocidad de A y de B iniciales, determinar aquí cuáles son las velocidades finales, VA2 y VB2. ¿Qué tenemos a nuestra disposición para poder hacer esas predicciones sobre las velocidades finales? Pues esencialmente la segunda ley de Newton. Y de la segunda ley de Newton las consecuencias de ella, como conservación del momento lineal y eventualmente conservación de la energía. Entonces, relacionado con el momento lineal, si este sistema compuesto por A y B está aislado, es decir, que no hay fuerzas externas, o las fuerzas externas son nulas o despreciables, no habría transferencia de impulso sobre las partículas A y B durante el choque por fuerzas externas, solo por fuerzas externas, y entonces se conservaría el momento lineal total del sistema. Eso nos daría que el momento total del sistema en el inicio 1 sería igual al momento total, el momento lineal total al final, y el momento lineal inicial pues sencillamente es la suma de los momentos de cada una de las partículas, ma por va1 más mb por vb1, y eso deberíamos recuperar esa misma suma al final, aunque las velocidades tanto de a como de b hayan cambiado. Entonces esta es la conservación del momento lineal total, basado en la premisa de que las fuerzas externas sean despreciables, o por lo menos el impulso de esas fuerzas externas sea despreciable. Aquí tengo entonces una ecuación, conservación del momento lineal, que me permite, me ayudaría a hacer predicciones sobre las velocidades finales, pero tengo la dificultad que esto es una sola ecuación, mientras que hay dos incógnitas, las dos velocidades tanto de A como de B al final. Entonces no es suficiente información para poder de ahí deducir algo. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Lo otro que podría uno pensar es, bueno, ¿qué pasa con la energía? ¿Se conserva o no la energía? Y ver si de ahí tenemos otra información adicional para poder predecir las velocidades finales. Ahí me toca entonces hacer una clasificación de los choques, porque según si se conserva o no la energía. Y esto depende de las fuerzas internas que hay durante el choque. Digamos aquí en el choque, cuando están bien cerca A y B, pues hay unas fuerzas internas que hace A sobre B y B sobre A, que son las responsables de cambiar las trayectorias de los objetos. Por ejemplo, B sobre A haría una fuerza aquí que probablemente vaya en esta dirección, y por tercera ley de Newton aquí esta sería la fuerza de A sobre B, que es la opuesta de la de B sobre A. Esas son fuerzas internas durante el choque, y entonces la clasificación de si el choque se conserva o no la energía depende de esas fuerzas internas, depende si esas fuerzas son conservativas o no. Entonces tendríamos un primer caso en que, por ejemplo, si las fuerzas internas no son conservativas, esto lo llaman choques o colisiones inelásticas, son entonces colisiones en las cuales las fuerzas internas no son conservativas, y entonces por consiguiente la energía del sistema no se conserva, en particular pues la energía cinética.
ahí no habría lugar a hablar de energía potencial porque pues si las fuerzas no son conservativas no se puede definir energía potencial. Entonces si las fuerzas internas no son conservativas, entonces no se conserva la energía del sistema durante el choque. Bueno, la otra situación en que sí podríamos tener más información es si las fuerzas internas sí son conservativas y por consiguiente la energía se conserva. Entonces eso lo llaman choques elásticos. Y entonces es cuando las fuerzas internas son conservativas. Y entonces pues tenemos la conservación de la energía ahí. Es una información adicional. Entonces esa es la clasificación y vamos a estudiar pues por separado cada uno de los casos. ¿Qué podemos decir en cada uno de ellos, en cada uno de esos casos sobre la situación final? Entonces por el momento vamos a dejar esto aquí en esta clasificación de los choques según si hay conservación o no de la energía y vamos a analizar por aparte cada uno de estos casos que tenemos aquí.